Hola a todos los amantes de la historia, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo la vida de un hombre, el cual se terminó convirtiendo en uno de los hombres más importantes de la historia de Inglaterra, aunque desafortunadamente tuvo un final trágico e injusto por parte de su monarca, Enrique VIII de Inglaterra. Tomás Moro nació el 7 de febrero de 1478, en Londres, Inglaterra. Fue hijo del abogado Sir John Moro y de la primera esposa de este, Agnes Granger. El joven Moro fue educado en la escuela de San Antonio de la capital, mientras que en su adolescencia trabajó como paje en la casa del arzobispo John Morton. Se graduó de la Universidad de Oxford en 1496 y pasó a estudiar Derecho en Lincoln's Inn. Moro pasó 4 años en un monasterio cartujo, pero decidió no hacer los votos y entrar plenamente en el sacerdocio. En 1504, Tomás comenzó su carrera política de 30 años y entró en el Parlamento. Al año siguiente conoció al famoso erudito Erasmo, cuya filosofía humanista influiría en la propia obra de Moro. En 1510 se convirtió en subsecretario de Londres, pero sufrió la tragedia de la muerte de su primera esposa durante el parto en 1511. Sin embargo, su carrera continuó a buen ritmo, con su nombramiento como maestro de peticiones en 1514 y su participación en una delegación comercial real a Flandes en 1515. Moro se casó con una tal Jane en 1505, este matrimonio fue bastante feliz y tuvieron 4 hijos, sin embargo, Jane falleció en 1511, por lo que Moro, para que sus hijos no quedaran sin madre, se casó con Alice, quien también era viuda. Este matrimonio también sería feliz y estarían juntos hasta la muerte de Moro. También Moro adoptó 2 hijas. Todos los hijos de Moro tuvieron una excelente educación, siendo también un padre muy orgulloso de sus hijos. Fueron algunos los escritos de Moro los que más fama le dieron en este momento de su carrera. De hecho, Moro se convirtió en un erudito con reputación en toda Europa. Entre las obras de Moro se encuentran diálogos sobre las herejías, Responsio ad Luterum, súplica por las almas y una inacabada pero influyente historia del rey Ricardo III de Inglaterra. Sin embargo, debido a que esta exageraba la historia, algunos no estaban de acuerdo con esta obra, y hoy en día es más visto como un intento de propaganda Tudor. A pesar de esta polémica, su carrera prosperó. Su obra más famosa, Entonces y Hoy, es Utopía, que salió en 1516, que describe un estado ideal situado en una isla imaginaria en algún lugar más allá del Ecuador que ha estado aislada de Europa durante 1.200 años. La obra era un examen puramente filosófico de cómo organizar un estado político, ya que el personaje principal, Raphael Claudel, reflexiona sobre las tretas que hacen los reyes europeos, como el manejo de las finanzas y la imposición de impuestos al pueblo para guerras que nunca se materializan, críticas dirigidas tanto a Enrique VII de Inglaterra como a el hijo de este, Enrique VIII. Así pues, más que un debate sobre lo que constituye a una sociedad perfecta, la obra pretende hacer una crítica devastadora de lo lejos que estaba la Inglaterra de los Tudor. El libro concluye con el acuerdo entre Claudel y su interlocutor Morus, el propio Moro, de que es improbable que la utopía exista nunca en otro lugar que no sea la isla de los utopistas. Por lo tanto, es algo irónico que la parte de utopía que presenta un ideal imposible, es decir, una sociedad perfectamente justa y feliz, haya tenido el legado más duradero. Utopía y sus ideas radicales de abolir la propiedad privada, el dinero y la vida privada para que la gente pudiera concentrarse en el bien común, y la tenencia de todos los recursos de la comunidad como una mancomunidad para todos. Esto había inspirado a muchos filósofos y sistemas políticos posteriores. Esto es así a pesar de que la intención de Moro era que la isla de Utopía funcionara solo como un espejo satírico en el que la sociedad contemporánea real pudiera ser juzgada con mayor claridad y así los líderes pudieran contemplar la reforma. Enrique VIII, que había mostrado interés, se hizo amigo de Tomás Moro y lo invitó a su corte. El rey le dio el cargo de diplomático y consejero personal, y lo invitó a formar parte del consejo en 1518. Nombró caballero a Moro 3 años después, además de nombrarlo tesorero. En 1523 fue nombrado presidente de la Cámara de los Comunes, y es muy probable que durante su mandato se utilizara por primera vez el privilegio de los miembros de hablar con total libertad en la Cámara sin temor. Enrique VIII y Moro incluso trabajaron juntos en el rechazo a Martín Lutero y al protestantismo en la defensa de los 7 sacramentos. En 1525, Moro fue nombrado canciller del Ducado de Lancaster.
como era un hombre de principios estrictos, la carrera política de Moro se estancó un poco cuando fue necesario involucrarse en los asuntos más fuertes y delicados de la política de la corte. Sin embargo, el rey debió apreciar su honestidad, ya que lo nombró Lord Canciller en 1529. En este puesto, el ministro más poderoso del país, sucedió al cardenal Thomas Wolsey, arzobispo de York. Thomas Wolsey había caído en desgracia por la falta de progreso en el gran asunto del rey, su intento de divorciarse de su primera esposa, la princesa española Catalina de Aragón, para poder casarse con su segunda, la famosa aristócrata Ana Bolena. Thomas Wolsey iba a ser juzgado por traición, pero murió de mala salud en el año 1530 antes de que se presentara su caso. Tomás Moro se convirtió así en canciller, cargo que ocuparía hasta 1532. Tomás Moro parecía que estaba en lo más altos, sin embargo, sin importar cuánto se hubiera esforzado en llegar a lo que llegó a ser, Enrique el quitó todo. Enrique VIII quería sobre todo un heredero varón y Catalina no pudo dárselo. Además, se había cansado de ella y estaba enamorado de Ana Bolena. La Iglesia Católica no permitía el divorcio, y más siendo Catalina tía del rey emperador Carlos, pero Enrique VIII pensó que tenía un buen argumento para anular su matrimonio alegando que no debería haberse permitido en primer lugar. El principal argumento de Enrique era que Catalina había sido primero la esposa de su difunto hermano, el príncipe Arturo, que había muerto un año después del matrimonio, en 1502. Enrique VII de Inglaterra había dispuesto entonces que Catalina se casara con su otro hijo Enrique, cosa que hicieron en 1509. Desgraciadamente para Enrique, el Papa no estaba de acuerdo y, como no necesitaba ni el apoyo político ni financiero de Inglaterra, resultó imposible persuadirlo. Además, el Papa estaba muy interesado en mantener el favor del gobernante más poderoso de Europa en ese momento, el emperador Carlos del Sacro Imperio Romano Germánico y rey de España, que era sobrino de Catalina de Aragón. Además, era poco probable que Catalina y Arturo, siendo tan jóvenes en ese momento, se hubieran acostado. La única solución para Enrique parecía ser separar la Iglesia de Roma, algo con lo que Moro no estaría de acuerdo. Fundamentalmente, dado que Moro era partidario de preservar el statu quo con respecto a lo que seguía siendo la iglesia medieval tradicional de antaño, el gran asunto del rey no avanzó más durante su mandato. La principal estrategia del canciller parece haber sido hablar lo menos posible en público sobre el asunto sin pronunciarse ni a favor ni en contra del mismo ni de las consecuencias aparentemente inevitables para la iglesia en Inglaterra. Moro concentró sus esfuerzos en reducir los gastos extravagantes del rey y en perseguir a los reformistas protestantes, mientras que, entre bastidores, el canciller trabajaba para frustrar el intento del rey de ordenar su vida privada. El canciller no estaba a favor de los planes del rey de anular su primer matrimonio, pero, sobre todo, estaba en contra de la intención del rey de hacerse jefe de la iglesia por encima del papa y, al final, fue por esta cuestión por la que Moro dimitió de su cargo. Moro estaba consternado por los ataques del rey a la iglesia y el debilitamiento de su independencia frente a la monarquía, el gobierno y los laicos en general. Tomás se retiró entonces a la vida privada donde no estudiaría ni se entrometería en ningún asunto de este mundo. El ex canciller esperaba que su silencio sobre todo el asunto lo protegiera de la ira del rey, pero su mismo silencio se hizo notar en toda Europa. A Moro le sucedió Thomas Cromwell, que apoyaría sin reservas a Enrique en sus objetivos. Tras dimitir, Moro le dio el siguiente consejo a su sucesor, según consta en la vida de Sir Tomás Moro, del yerno de Moro, William Roper, maestro Cromwell, ahora entráis al servicio del príncipe más noble, sabio y liberal. Si seguís mi pobre consejo, en vuestros consejos al rey le diréis siempre lo que debe hacer, pero nunca lo que puede hacer. Así os mostraréis como un verdadero y fiel servidor y un digno consejero. Porque si un león conoce su propia fuerza, difícilmente podrá alguien gobernarlo. Desde 1531 Enrique y Ana vivían juntos mientras a Catalina la trasladaban de un lado al otro del país, confinada en sus residencias. En algún momento de diciembre de 1532, Ana, tal vez viendo un bebé como la mejor y única manera de deshacerse de su rival Catalina, finalmente se acostó con el rey y quedó embarazada. Thomas Cranmer, el nuevo arzobispo de Canterbury y un hombre tan interesado como el mismo rey en separar la iglesia inglesa de Roma, anuló formalmente el primer matrimonio de Enrique el 23 de mayo de 1533.
Un buen número de súbditos estaba deseoso de ver una reforma en la Iglesia y así continuar con el movimiento de la Reforma protestante que se extendía por toda Europa. Muchos consideraban que la Iglesia era demasiado rica y estaba llena de sacerdotes que abusaban de su posición. Sin embargo, Tomás Moro no era uno de ellos. De hecho, Moro persiguió a los protestantes durante el reinado de Enrique VIII, hasta mandando a quemar a algunos por herejía. Desgraciadamente para Moro, el rey no quería dejar de lado el asunto, incluso cuando había logrado su objetivo y se había casado con Ana Bolena en 1533. Moro incluso había rechazado la invitación personal del rey para asistir a la coronación de la reina. Enrique sabía muy bien que su antiguo canciller seguía siendo una figura influyente no solo en Inglaterra, sino también en Europa, y su clara falta de apoyo, aunque tampoco hubiera una oposición tangible, seguiría dañando su propia reputación en el país y en el extranjero. En consecuencia, el rey Enrique insistió en que Moro jurara tanto el acta de sucesión como el juramento de supremacía. Cuando Moro se negó, fue llevado a la Torre de Londres para romper su decisión. Cuando Moro siguió negándose después de un año de confinamiento, se le concedió una audiencia con Cromwell y el ex canciller hizo la siguiente robusta y elocuente defensa de su posición: soy el verdadero y fiel súbdito del rey, y rezo diariamente por su alteza y por todo el reino. No hago daño a nadie, no digo nada malo, no pienso en el mal, sino que deseo el bien a todos. Y si esto no es suficiente para mantener a un hombre vivo, de buena fe anhelo no vivir. Y ya me estoy muriendo, y desde que llegué aquí, he estado varias veces en el caso de que pensaba morir dentro de una hora, y doy gracias a nuestro Señor que nunca lo lamenté, sino que lo sentí cuando la punzada había pasado, y por eso mi pobre cuerpo está a la voluntad del rey. Quiera Dios que mi muerte le haga algún bien. Moro fue llevado de vuelta a su celda, ya familiar, en el campanario, donde se le privó de libros y material de escritura. Al no cooperar, Moro fue juzgado por traición en Westminster Hall. Sin embargo, fue difícil llegar a un veredicto de culpabilidad cuando el acusado insistió en guardar silencio sobre si apoyaba o no el acta de supremacía. El delito de traición, según la ley inglesa, debía demostrarse con una negación, no con el silencio. Sin embargo, Thomas Cromwell lo consiguió gracias al perjurio de uno de sus agentes, Sir Richard Rich, el fiscal general. Rich hizo la afirmación muy improbable de que, en una conversación con Moro mientras estaba en la torre, este había roto su silencio y había hablado de su desaprobación del acta y el juramento de Enrique. Así pues, Moro fue declarado culpable y condenado a muerte. Tomás Moro fue ejecutado el 6 de julio de 1535 en Tower Hill. Sus últimas palabras a los espectadores fueron: muero como buen servidor del rey, pero primero de Dios. Sus últimas palabras a su verdugo y a sí mismo fueron mientras colocaba su larga barba gris cuidadosamente lejos de la tabla de cortar y dijo que ciertamente ésta no había cometido ninguna traición y que no merecía ser cortada. Moro fue nombrado santo en 1935 por su defensa de la Iglesia Católica. Y bueno, esta es toda la biografía de Tomás Moro. Moro, como se ve, fue uno de los personajes más importantes de la historia de Inglaterra, siendo considerado un experto en política, religión y escritura. Lamentablemente, debido a que Moro era un defensor de antirreforma protestante y el catolicismo, terminó provocando que Enrique VIII viera a Moro como una amenaza, aunque después fue convertido en un mártir de Inglaterra, por defender sus creencias y principios, siendo en mi opinión el hombre más culto de la época de Enrique VIII. Y bueno, esto es todo lo que les puedo hablar. Nos vemos en un próximo video y adiós.